noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este bloque del especial COVID-19 en la emergencia. Hoy tenemos a nuestros panelistas estables, Rigoberto Figueroa y Claudio Lara. ¿Cómo están, Rigoberto y Claudio? Hola, JP, un gusto saludarte y también a toda la gente de Magallanes, como siempre, un gusto. Todo bien por acá, JP. Un abrazo para allá, para Magallanes. Oye, la semana pasada ya dejamos tirado el tema de este bloque y un poco hacer la bajada de por qué hablamos del gobierno abierto. Principalmente porque hemos estado tratando el tema de la comunicación, de la transparencia, de la importancia de que el ciudadano finalmente tenga una opinión fundamentada en datos que sean verídicos, en datos que sean transparentes, y donde la participación de la ciudadanía también es importante para co-crear. Así que, Rigoberto y Claudio, les dejo el micrófono un poco para que nos den su apreciación de qué forma este paradigma que hoy día existe del gobierno abierto, que viene un poco a romper los esquemas, podría ser quizás una de las salidas y las soluciones que podríamos tener a temáticas como las que estamos viviendo hoy. ¿Qué parte? Sí, para partir un poco, bueno, Claudio también maneja mucho el tema, pero digamos que el gobierno abierto como paradigma, al menos como paradigma, pues no necesariamente como práctica, puede venir a solventar ciertos problemas que estamos viviendo ahora con la emergencia del COVID. Si hubiese sido, por ejemplo, si hubiésemos tenido más participación, si hubiésemos tenido datos abiertos, esto es, que los datos se hubiesen transparentado a toda la comunidad y todos hubiésemos sido parte de esta información, hubiésemos quizás haber hecho algunas políticas públicas y algunas políticas sanitarias que nos hubiesen ayudado a no estar como estamos ahora, que estamos realmente en una curva exponencial, digamos, del COVID, y que, como también dijimos la semana pasada, nos llevaron a ser el país con más contagios por millón de habitantes que existe en el mundo. O sea, si hubiésemos tenido esa transparencia de datos y transparencia de información como co-creación de gobernanza, de gobierno, como habías dicho tú, Juan Pablo, hubiésemos estado, yo creo, que en un mejor escenario. Pero nuestro país se caracteriza por ser muy presidencialista y muy, en realidad, con una clausura, en realidad, en el poder, en el centro del gobierno, que no todos podemos llegar. Claudio, con respecto a esto, uno de los puntos también que es clave en el gobierno abierto es el accountability, que tú ya lo nombraste en un programa anterior, también estas rendiciones de cuentas y eso. ¿Cómo ves hoy día que se puede dar en estos contextos, pensando también que otro concepto que acuñamos anteriormente era la chernobilización de los datos, este ocultamiento también en pos de calmar un poco a la gente o de frentón de esconder la situación que está viviendo los distintos países? Sí, claro, eso efectivamente es cierto. El tema de la accountability es una variable fundamental para entrar recién a conversar sobre gobierno abierto, el tema de la transparencia y cómo las autoridades bajan la información a la ciudadanía. Eso es un tipo de accountability, una accountability horizontal, es decir, desde el Ejecutivo a la ciudadanía. Y eso es una práctica que al menos en el último gobierno no se ha visto de muy buena calidad, considerando, por ejemplo, lo que ha pasado desde el 18 de octubre hasta la fecha. La calidad de la accountability en este caso no ha sido buena porque hay ciertos datos que se han ocultado, o más bien datos que se han manejado políticamente para ocultarlo. Casos te podría mencionar varios, se me viene a la mente el caso de Catrillanca, el tema de los disparos oculares desde el estallido social en adelante, y por cierto la cantidad de contagios y la cantidad de muertos que hemos tenido en la pandemia nos hablan de una accountability de baja calidad desde el Ejecutivo a la ciudadanía. Eso es fundamental, mejorar eso es fundamental para mejorar no solamente la calidad de la democracia, que tiene mucho que ver con el gobierno abierto, no puede haber un gobierno abierto sin una democracia estable, sino que también para mejorar los niveles de gobernabilidad y los niveles de confianza institucional, que son fundamentales también para que vivamos en un paradigma, o en este caso transitemos a un paradigma de gobierno abierto. Yo siento que esos últimos dos puntos están bastante al debe, y la crítica no solamente apunta al gobierno de Sebastián Piñera, sino que también a los gobiernos que van hacia atrás. Sí, Rigoberto, con respecto a lo que decía Claudio un poco, habló de la gobernabilidad, y dentro del gobierno abierto se habla mucho de gobernanza, más que de gobernabilidad, en esta forma de un proceso de interacción entre los distintos actores estratégicos, también en esta co-creación de políticas públicas y otros. ¿Crees tú que post pandemia vamos a estar en esta línea, que esto es lo que se viene? Un poco también viendo la función que han cumplido los gobiernos locales y otros actores, organismos del tercer sector y otras organizaciones no gubernamentales.
O sea, deberíamos aumentar la calidad de la democracia porque de verdad se necesita y es como un parche que necesitamos ahora. También está la ley 20.500, que es la ley de participación, que sin embargo se ha quedado más en buenas intenciones que en otras cosas. No ha habido una, digamos, participación real de la ciudadanía en estos temas de gobierno. Tú sabes que ahora también se llamaron a las mesas como la mesa COVID, que se sumaba a la oposición, los científicos, y nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades que en esa mesa se ha desoído la opinión de experta de los científicos y de toda la, digamos, de la, entre comillas, oposición que puede tener algunas medidas del gobierno. O sea, nosotros deberíamos transitar, porque hay un tránsito que todavía hay una brecha muy grande para la co-creación de las políticas públicas y la colaboración del gobierno. O sea, la ciudadanía como nosotros no tenemos una participación real que está incidiendo. Sin embargo, yo sí quería destacar, por ejemplo, el aumento de la participación en los gobiernos locales. Debería darse más cancha a los gobiernos locales, obviamente. Ellos pidieron, entre comillas, pidieron cancha ahora, siendo como uno de los entes que criticaba al gobierno en sus medidas porque conocen a la gente, conocen desde los Didecos, sabían que era difícil como llegar a la población, llevarla a todas las cajas, y esos son los que conocen el terreno, y el nivel central lo desconoce. Entonces, en esa parte deberíamos avanzar, digamos, por lo menos en participación y en descentralización, para que la confianza en la ciudadanía en el Estado en general, que también lo forman las municipalidades, crezca. Sí, Claudio, hacerte una consulta acá. Hay algunas frases que se comentaban en su momento sobre esto del gobierno abierto, y hay una frase que me parece clave. Había un gobernador de los Estados Unidos que en algún momento comentó que ¿para qué repartir munición gratuita a la ciudadanía? En el hecho de transparentar todo, de contar todo, y que finalmente tratar de colocar resultados con fechas, planes y planificar con objetivos claros, finalmente lo único que hace es colocarte un poco la soga al cuello. ¿De qué forma entonces podemos hacer que cambien estos paradigmas y esta visión que hoy día tenemos de que efectivamente la ciudadanía, entregarle poder más allá del que tiene hoy, podría llegar a ser problemático? En primer lugar, voluntad política. Eso responde, yo creo que en un gran porcentaje a la voluntad política de la clase dirigente, de los gobernantes, de generar instancias, por ejemplo, de co-creación. Para que exista una co-creación efectiva en el diseño de políticas públicas y, por cierto, en su implementación, necesitas que se instauren métodos de participación ciudadana. Ya lo dijo Rigoberto, teníamos la ley 20.500 de participación ciudadana. Sin embargo, generar instancias de participación ciudadana tiene un costo monetario, y ese costo no es prioridad para el presupuesto de la nación. De hecho, si lo revisáramos, el costo de instancias de participación ciudadana es bastante bajo. Me refiero al presupuesto que tenemos para eso. Por ende, no hay una voluntad política, y la voluntad tiene que nacer del Ejecutivo, porque quien en el fondo tiene la facultad en nuestro país, bajo nuestra Constitución, de generar instancias que aumenten el presupuesto fiscal, es el Ejecutivo. Y los ejecutivos, desde Piñera, Michelle Bachelet, Piñera 1 o Michelle Bachelet 1, no han tenido ninguna voluntad de incentivar estas instancias de participación ciudadana. Por ejemplo, hacer una consulta ciudadana tiene sus costos, porque obviamente hay gastos operacionales, hay gastos de logística y hay un montón de gastos asociados para realizar una consulta ciudadana respecto a un tema vinculante. Puede ser a nivel municipal, como bien decía Rigo, puede ser a nivel de un gobierno regional, o por qué no una cuestión a nivel nacional. Eso son cosas que se tienen que ir manejando, pero los costos políticos y los costos monetarios son altos, y yo no veo una voluntad de la clase dirigente de querer asumir esos costos. Sí, hablando de esa voluntad, siempre se habla de que el que tiene mantiene, y el que detenta el poder finalmente lo único que quiere es mantenerse ahí y no cederlo. Y por tanto este paradigma también nos plantea de que efectivamente acá se cede a la ciudadanía, se cede un poco a otras organizaciones y se comparte. Ahora, la lógica que uno podría pensar es que en un sistema que está desprestigiado como el nuestro, el sistema político en general, los partidos, ¿no sería bastante más sencillo gobernar con el pueblo, con la gente, y finalmente uno ser lo que el nombre dice, un mandatario de lo que la gente quiere, y por tanto después incluso hasta lo que habitualmente hacen, lavarse las manos, sería bastante más sencillo, porque uno podría decir, esta es la voluntad de ustedes? Yo les pregunté a ustedes, ¿por qué no cambiamos entonces? ¿Tiene que ver solamente con la voluntad, como dice Claudio
como dice Claudio, Rigo, o crees tú que hay otros factores también que finalmente no los estamos viendo porque no somos parte de estas cúpulas de poder u otro? Sí, tiene que ver con la voluntad, tal como dice Claudio, pero eso también responde a una raigambre cultural histórica que tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, hay un libro que escribió una historiadora que se llama Raquel Correa Sutil, que se llama Con la rienda del poder, que relata cómo la derecha chilena ha tenido el poder político, el económico y no me acuerdo cuál otro, pero son tres poderes y desde siempre, o sea, como que siempre han tenido, digamos, entre comillas, el látigo y no han querido ceder ningún poder. ¿Y qué es lo que pasa con esa raigambre cultural que tiene la clase dirigente? Que hay una desconfianza total a lo que pueden hacer las personas en la gobernanza. Y como hay una desconfianza total, no acceden a cuotas de poder, no quieren compartir nada. Y por lo tanto la legitimidad de los gobiernos baja un poco. Si la calidad de nuestra democracia también se ha visto bastante deteriorada por eso. Se ve que hay una clausura, como te decía, en vez de gobierno abierto, hay una clausura en torno a las decisiones que tienen más gravitancia en temas que son tan importantes como, por ejemplo, la pandemia que nos está afectando ahora. Nosotros también lo habíamos dicho, la chernobylización de los datos. La chernobylización es como ocultar los datos para que después pase un desastre, si Chernobyl fue un desastre. Y eso es lo que veníamos diciendo nosotros hace más o menos 2-3 meses, y lamentablemente eso es lo que pasó. Deberíamos haber conocido por lo menos las cifras reales, y ahora investigaciones de periodismo independiente nos han revelado que habían cifras que estaban ocultas. Lo veíamos el viernes pasado, dijimos que Alejandra Matus había revelado junto a CIPER que habían más fallecidos de lo normal, y finalmente, un día después, que salimos nosotros el viernes, se dio ese informe que nosotros habíamos dicho, dado por Rafael Arauz, y se sumaban ya 7.000 muertos, y fue el tema del día, y de hecho todavía es tema. Nosotros la habíamos cantado antes, y estamos como avisorando lo que viene en el futuro, y se vienen más cosas a partir de eso mismo. Se vienen que hay los ventiladores mecánicos que están disponibles, se viene si están compartidos en red o no, porque también salió ahora un documental en CIPER que dice que, por ejemplo, la mortandad en las clínicas es del solo el 9% y en los hospitales públicos está llegando al 21-25%, en lo peor en el pic que tenía, por ejemplo, en Nueva York, cuando moría mucha gente diaria. Entonces, no hay una igualdad, digamos, en el acceso a la educación y se está tratando de tapar. El ministro París hoy día lo dijo, que no había diferencia entre lo público y lo privado en la atención de salud, y sabemos que eso no es real con las cifras. Acceso a la salud. Quería consultarte, Claudio, con respecto a un tema, se dice habitualmente que esto tiene mucho que ver con el gobierno digital. Mi consulta es, si es que vemos hoy día la brecha que existe en nuestro país, la imposibilidad de niños de seguir con sus clases porque no tienen internet, la imposibilidad de adultos también de acompañar a sus hijos porque no tienen los conocimientos, ¿de qué forma esta parte del gobierno digital, que al parecer no solamente consiste en digitalizar todo lo que hay en el gobierno, sino que va mucho más allá, podría llevarse adelante en una situación como la que estamos hoy día, que finalmente desempolvó lo que teníamos ahí a la vista, pero no lo habíamos dado cuenta? Tiene que ver con un montón de factores y variables, lo que tú señalas, Juan Pablo. Primero, por ejemplo, digitalizar cosas importantes como datos relevantes, información que se tenga de base y que esté disponible en una gran plataforma donde todos los ciudadanos puedan tener un acceso universal a esos datos. Eso también tiene que ver con temas de transparencia. Eso como primer punto. Segundo, no solamente contar con una buena infraestructura de redes, que necesitamos una buena infraestructura de redes para tener una cobertura al menos de señales de Wi-Fi adecuada a lo largo de todo el territorio nacional. Los índices de desarrollo regional indican que la cobertura de redes y redes particularmente de Wi-Fi en zonas que no son urbanas es bastante mala, y eso es algo con lo que tenemos que trabajar. Pero también el acceso a los dispositivos electrónicos con los cuales necesitamos entrar a trabajar por estas medidas digitales. Hay un importante porcentaje de la población, tú lo mencionabas, en educación, que no tiene acceso a dispositivos electrónicos, entiéndase computador, notebook, tablet o cualquier otro dispositivo que le permita tener clases a distancia. Pero por otra parte también tiene que ver con la instalación de competencias digitales, la instalación de competencias digitales en los alumnos, que hoy en día los nativos digitales nacen con ellas y las desarrollan mucho más rápido, pero también los papás que puedan acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos. Pero también
adicionalmente a eso, a ese núcleo familiar, necesitas instalar competencias digitales, por ejemplo, en los docentes que no las recibieron porque de algún momento u otro no las necesitaron y de un golpe cuando llega la pandemia las necesitan. Entonces hay una brecha digital en profesores que requieren esa formación de competencia y que no las están teniendo. Pero junto con eso también en la administración del Estado también necesitas un montón de competencias digitales para que, por ejemplo, la intersectorialidad sea más sencilla, la colaboración entre organizaciones sea más sencilla y el diseño también, el diseño y la implementación de políticas públicas sea mucho más expedita, de mejor calidad y, por cierto, con mecanismos de control mucho más exhaustivos. Yo creo que toda la transparencia desde lo digital nos ayuda bastante a avanzar a eso. Sí, Claudio habló de interoperabilidad, de interconectividad, de trabajo en equipo, un poco lo que se habla siempre que el Estado funciona como compartimentos estancos. Por eso es que finalmente vemos que distintos servicios, distintos ministerios duplican, triplican esfuerzos y finalmente hacen un poco de lo mismo. Rigoberto, el gobierno abierto también ve eso, que haya más trabajo en equipo intersectorial para finalmente, quizás en una pandemia como esta, ver que no era necesario hacer esta mesa, sino que el gobierno ya funcionaba de esta forma o podría haber funcionado de esta forma con interlocución de otros actores relevantes, de otros grupos de interés, de otros stakeholders. Es que sin duda el espíritu del gobierno abierto es la participación, y dada la participación transversal, tú necesitas una intersectorialidad, esto es que deberías conectar diferentes ministerios, diferentes reparticiones del Estado, diferentes autoridades, diferentes, ya sea locales, vecinales, y una articulación bastante grande para que los programas puedan ser implementados de buena manera. O sea, por un lado está, digamos, el diseño de esa política pública para poder hacer un gobierno abierto, para poder enfrentar los problemas públicos que tenemos como sociedad, y por otro está la implementación, que ya tiene que ver un poco ya con la gestión de cómo llevamos a cabo eso. Hay diferentes estilos de gestión, hay que preguntarle a los vecinos si se hace más participativo, los receptores, digamos, de esta política pública, o digamos los que están sufriendo los problemas aquejados por la sociedad, por ejemplo, las personas más vulnerables, los pueden recibir de mejor manera. O sea, ¿qué pasa si yo diseño políticas públicas, no sé, en un escritorio encerrado con mi computador, saco unos datos, por ejemplo, los datos del RCH, que ahora está, el Registro Social de Hogares, para hacerlo más explícito, que ahora están cuestionados esos datos que se supone que están cambiando artificialmente a algunas familias para no darle el beneficio? Pero ¿qué pasa si yo hago una política pública como la gente? O sea, entrevisto a los vecinos que van a ser como los receptores de esta política pública, hablo con las autoridades como se debería hacer. Eso es como digamos, el paradigma del gobierno abierto que debería ser llevado a la práctica y que finalmente decantan en iniciativas exitosas. Hay iniciativas exitosas, pero a nivel local, digamos, por ejemplo, en Valparaíso se hacen cuando entrevistan a la gente y ven viejitos que viven en los cerros, les ponen como escaleras con baranda y todo eso, y finalmente pueden ser políticas muy simples pero exitosas. Pero imagínate que complejizas eso, imagínate que lo haces una política nacional. Imagínate que hubiésemos tenido mucho tiempo para planificar, o una mejor manera para planificar, digamos, la repartición de las cajas ahora por el COVID. Todo hubiese cambiado, o sea, y todo eso está en el paradigma que te ofrece el gobierno abierto y que deberíamos transitar por allá, porque obviamente nos falta un trecho muy largo por recorrer. Claudio, para ir cerrando este bloque, desde otro actor clave en el gobierno abierto, que es la ciudadanía, habitualmente se dice de que los ciudadanos participan de la actividad pública, del aforo, cuando son problemas que los aquejan a ellos, o si no, habitualmente se restan. Y aquí hay una teoría que es la del free riding, que finalmente en esta posibilidad de participación habría mucha gente que finalmente no participaría y solamente se sumaría a otros que son finalmente los que llevarían la voz. Entonces que finalmente podríamos caer en temas clientelistas, de proselitismo o de caudillismo desde la ciudadanía, y que finalmente lo único que haría es invertir los papeles. ¿Cómo ves tú también que si estamos hoy día como país preparados como ciudadanía para esto? El 18 de octubre nos muestra un poco que efectivamente podemos juntarnos para plantear diversos temas. Sí, yo creo que lo que tú señalas era 100% válido hasta el 17 de octubre del 2019. ¿Por qué? Porque teníamos factores culturales que nos llevaban a pensar de esa manera y actuar de esa manera. No habían garantías para la colaboración, para el trabajo, por ejemplo, entre unidades vecinales, para que la ciudadanía se comprometa con el desarrollo de sus territorios, el desarrollo del país. Esas condiciones basales y las garantías para que eso ocurra lo tiene que generar el Estado. Entonces ahí hay una doble crítica.
el Estado no generó esas garantías que eran necesarias para que eso ocurra, pero tampoco habían ciudadanos comprometidos. Y obviamente los ciudadanos tendrían todas las justificaciones del mundo para no estarlo. Pero llega un momento, un tiempo político, un tiempo social donde ocurre este estallido que ocurre el 18 de octubre y el panorama político y el panorama social te cambia radicalmente, te da una vuelta en 180 grados y te dice que tienes ciudadanos que se aburrieron un poco de cómo ocurrían las cosas en el país hasta desde hace 30 años atrás con el retorno a la democracia y están buscando mayor participación, están buscando mayor transparencia, están buscando una accountability de mucho mejor calidad por parte de las autoridades y es una masa crítica que evalúa y juzga mucho y con muy buenos argumentos a su clase dirigente. Hoy en día no hay ningún sector político que tenga una buena aprobación, ni la ex concertación ni la ex nueva mayoría, ni tampoco el conglomerado gobierno que se llama Chile Vamos, siempre pienso en la Alianza por Chile, pero se llama Chile Vamos, o por ejemplo el Frente Amplio. Y esas cosas están ocurriendo porque la clase dirigente en sí no ha tenido la capacidad de sobrellevar bien las crisis que están ocurriendo, y hemos tenido dos en un muy corto plazo. Yo siento que la oportunidad, a pesar de todo eso, está. Pero todo eso que tiene que ocurrir tiene costos, y esos costos son políticos, como ya te lo había mencionado, o lo que decía Rigo, generar, por ejemplo, la participación de unidades vecinales como un proceso de logística tan importante como lo fue el reparto de las cajas de mercadería, también tiene costos económicos. Capacitar a esas personas, entregarles la información necesaria, generar todas las condiciones para que eso ocurra, por ejemplo, insumos para movilización, insumos para sistematizar datos, etcétera. Todos esos costos no se están asumiendo y no hay voluntad política para tenerlos en los presupuestos de la nación. Yo pienso que un año 2021 tampoco va a ser la oportunidad porque vamos a trabajar en un presupuesto en base cero. Por ende, las prioridades de avanzar en mejorar instrumentos de calidad de democracia y de participación ciudadana van a estar relegados al año 2023-2024 en un buen escenario. Yo creo que el tema del plebiscito también va a ser una buena oportunidad para jugarnos esa pelea, pero no va a ser algo que se resuelva en el corto ni el mediano plazo, Juan Pablo. Para ir cerrando ya este bloque, solamente la respuesta de sí y no. Claudio acaba de hablar de plebiscito. Rigoberto, ¿ves tú que el plebiscito se va a mantener en la fecha que ya tenemos? No. ¿Claudio? No. Perfecto. Con esas declaraciones vamos a ver si es que nuevamente el vaticinio ojalá no se cumpla. Pero Rigoberto y Claudio, muy buenas noches y muchas gracias por estar nuevamente en este programa y nos vemos el viernes. Un gran abrazo, Juan Pablo. Nos vemos el viernes. Saludos al maestro Franco y a toda la gente en Magallanes. Cuídense, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por vernos y los dejamos invitados el día viernes a otro especial COVID-19 de la emergencia acá en Polar Comunicaciones. Muchas gracias. Polar Comunicaciones presentó programa especial COVID-19 en la emergencia.